Hola, mi nombre es Andrea Berenice González Torres del grupo 307 y les voy a hablar sobre la identificación de la anatomía y fisiología del corazón y de los vasos sanguíneos. Como introducción, el corazón es un órgano que posee paredes cavidades, pesa aproximadamente 454 gramos, mide lo del puño de una persona, late unas 100.000 veces y nunca descansa. Su principal función es bombear la sangre por todo el cuerpo, continuando con un ciclo de contracción y relajación que suministra la sangre a los tejidos, aporta oxígeno, nutrientes y hace la eliminación de los desechos de los productos. La pared cardíaca se forma por tres capas. El pericardio o epicardio es la capa que envuelve y protege el corazón. Es la más externa y se trata de dos sacos, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Están demasiado juntas. El pericardio fibroso es una capa elástica que evita que el corazón se estire demasiado, y el pericardio seroso es la capa más externa y delicada que forma una doble capa en el corazón. El pericardio parietal es la capa más externa y está fusionada al pericardio fibroso, y el pericardio visceral está más pegado a la superficie del corazón. El miocardio es un músculo cardíaco que constituye la mayor parte del corazón. Está formado por fibras de músculos estirados y describen un trayecto diagonal alrededor del corazón. La función de él es que se divide en dos categorías. La mayoría se especializa en la contracción y el resto a iniciar y reducir impulsos eléctricos. Dentro de cada miocito hay heces contráctiles de miofibrilas, que son constituidas por sarcómeras, y la contracción del músculo se hace por el acortamiento de las sarcómeras. El endocardio es la capa más interna, es una fina membrana que tapiza interiormente las cavidades cardíacas. Está unido a una estrecha continuidad con el recubrimiento de los grandes vasos sanguíneos que están conectados en el corazón. El corazón posee 4 cavidades cardíacas, cada una está rodeada por el endocardio, que ayuda a que la sangre fluya uniformemente por el corazón. Las dos superiores son las aurículas y las dos inferiores los ventrículos. Las aurículas son las más pequeñas. La aurícula derecha recibe la sangre de 3 venas, la vena cava superior, que es la que drena la sangre de las partes superiores, la vena cava inferior, que drena la sangre de las partes bajas del cuerpo, y el seno coronario, que es la que drena la circulación del corazón. La aurícula izquierda es la mayor parte de la base del corazón, recibe la sangre de los pulmones. Las aurículas, la principal función es que son cámaras receptoras. La sangre fluye por ellas con poca presión desde las venas del organismo para llevar a los ventrículos. Y los ventrículos son cámaras de descarga que cuando se contraen la sangre la expulsa y el corazón la empieza a circular. Hay dos ventrículos, uno izquierdo y el derecho. Ambos bombean la misma cantidad de sangre. Lo que son diferentes es que tienen diferentes presiones. El derecho la bombea hacia la circulación pulmonar, siendo una presión baja y tiene paredes más delgadas. Y el izquierdo bombea la sangre a la circulación sistemática, que pasa por la válvula semilunar a la arteria de mayor calibre, que es la aorta ascendente, por lo que es bombeado a mayor presión y su distancia es más larga, y por eso sus paredes también son más gruesas. Entre las aurículas y los ventrículos hay dos valvas, la válvula tricúspide, que tiene 3 valvas y se ubica entre las aurículas derecha y el ventrículo derecho, y la válvula bicúspide, que tiene 2 valvas y se encuentran entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Estas valvas auriculoventriculares evitan el flujo retrógrado desde los ventrículos hacia las aurículas. En la salida de cada ventrículo hay 3 valvas. Las semilunares forman en media luna. La válvula pulmonar impide el flujo retrógrado de la sangre hacia el ventrículo derecho, desde las arterias pulmonares, ya que se encuentra entre ambas. La válvula aórtica se encuentra ubicada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Impide el flujo retrógrado de la sangre hacia el ventrículo izquierdo desde la circulación sistemática. Son fibras musculares para regular la actividad cardíaca. Hay dos,
Uno es el sistema de conducción que se forma en el tejido cardíaco estableciendo su impulso básico, y las fibras que se encuentran en medio de las fibras musculares del miocardio. Se agrupan en formaciones redondas, nódulos o nodos y otras alargadas. El nódulo sinoauricular es una diminuta masa celular que se ubica entre la aurícula y los ventrículos. Empieza cada latido cardíaco y se establece el ritmo del corazón. Desde el nódulo sinoauricular, los impulsos van a través de las aurículas hasta el nódulo auriculoventrical y se contraen las aurículas. El nódulo sinoauriculoventricular, situado cerca de la válvula tricúspide, los latidos pasan a través de unas fibras llamadas haz de His y las fibras de Purkinje, que provocan la contracción de los ventrículos, expulsando la sangre con eficacia por la parte superior de las grandes arterias que salen del corazón. El haz de His son unas fibras que están a lo largo del tabique intraventricular, por las cuales se transmite el latido desde el nódulo auriculoventricular, ramificándose por todo el espesor de los ventrículos, formando la red de Purkinje. Y el haz de Bachmann es una estructura que conecta las dos aurículas. El corazón se encuentra irrigado arterialmente por dos ramas, la arteria aorta ascendente, llamadas arterias coronadas derecha e izquierda, y se irrigan en el miocardio y el epicardio, la arteria coronaria derecha. Clasificación de vasos. Transporta la sangre por todo el cuerpo y hay tres tipos de vasos: las arterias, capilares y venas. Las arterias llevan la sangre desde el corazón, transportan la sangre a presión y casi todas llevan sangre oxigenada. Solo hay dos que no lo hacen, que es la arteria pulmonar y la umbilical. Las arterias tienen un elástico y no tienen válvulas. Los capilares son vasos delgados de 5 a 20 micrómetros. Se ubican casi en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Actúan como puente entre las venas y las arterias. Tienen paredes delgadas y permiten hacer el intercambio de agua, nutrientes, gases y electrolitos entre la sangre y los líquidos tisular. Esto hace porque forman un aparato llamado microcirculatorio. También sirven para llevar desechos como el dióxido de carbono y la urea, que pueden llevar de regreso la sangre para ser eliminadas. Las venas. Las venas llevan la sangre de regreso al corazón desde los capilares, transportando la sangre a baja presión, y la mayoría de las venas llevan sangre desoxigenada a los tejidos del corazón. Solo la pulmonar, la umbilical, llevan la sangre oxigenada. Tienen válvulas, pero tienen menos tejido elástico que las arterias. Y esto es que las arterias llevan la sangre del corazón hacia todo el cuerpo y la sangre está oxigenada, y las venas llevan la sangre de regreso al corazón pero va desoxigenada, y los capilares hacen un puente entre las arterias y las venas. El sistema venoso es el encargado de conducir la sangre desde los capilares hacia la aurícula derecha. Las venas son las que recogen la sangre de los capilares de los tejidos y la llevan al corazón. La sangre que llevan está desoxigenada. La segunda función del sistema es la regulación del volumen sanguíneo. Este sistema venoso está implicado además en la regulación de temperatura corporal. La vena yugular interna drena los senos durales del cerebro. La vena subclavia recibe la sangre venosa del brazo, de la vena axilar y de la piel del músculo de la cabeza a través de la vena yugular externa. Las venas branquiocefálicas reciben un drenaje venoso desde las venas subclavia, ventral y yugular interna. Las venas branquiocefálicas se unen y forman la vena cava superior. Las venas radial y cubical son profundas y drenan el antebrazo, forman la vena branquial que drena el brazo y se vacía en la vena axilar. La vena renal drena los riñones.
Las venas tibiales anterior y posterior y la vena peronea drenan la pierna. La vena tibial posterior se convierte en vena poplitea en la rodilla y en vena femoral en el muslo. La vena femoral se convierte en vena ilíaca externa a medida que entra en la pelvis. La vena ilíaca común está formada por la vena ilíaca externa e interna que drena la pelvis. Las venas afaenas son las más largas del organismo, reciben el drenaje superficial, comienzan en el arco venoso dorsal del pie y suben por la parte media de la pierna al vaciarse de la vena femoral del muslo. La vena basílica es superficial que se drena en la parte medial del brazo. Se vacía la vena braquial. Las venas basílicas y cefálicas se unen en la parte anterior del codo de la vena cubital mediana. La vena cubital mediana es la que se elige con mayor frecuencia para la extracción sanguínea y la vena braquial se vacía en la vena axilar. Las arterias son vasos por los que circula la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes requeridos. Las arterias son elásticas de gran calibre y nacen en el corazón y se dividen en arterias musculares. Estas arterias musculares se dividen en otras más pequeñas, que son las arteriolas. Cuando entran en los tejidos se transforman en capilares. La arteria carótida común forma la carótida interna que nutre al cerebro y la carótida externa que nutre a la piel y a los músculos de la cabeza y el cuello. El callado de la aorta es la porción superior de la arteria que transporta la sangre fuera del organismo. La aorta ascendente distribuye la sangre en el miocardio. A través de las arterias coronarias derecha e izquierda llega el suministro sanguíneo que nutre al oxígeno al corazón. Y la aorta torácica lleva la sangre oxigenada desde nuestro corazón a todos los órganos. La arteria subclavia se convierte en arteria axilar al pasar por el antebrazo y la arteria branquial nutre a los pulmones. Las arterias digitales son las que distribuyen la sangre hacia la palma de las manos. Y la arteria renal es la que nutre a los riñones. Las arterias ilíacas comunes son las finales de la aorta abdominal. Se dividen en arteria ilíaca interna que nutre a los órganos internos como la vejiga, el recto, etc. Y la arteria ilíaca externa que nutre a los muslos y se convierte en arteria femoral que nutre a los muslos. En la rodilla se convierte en arteria poplitea y se divide en arterias tibiales anterior y posterior que nutren la pierna. Y el pie termina en la arteria pedia dorsal a través de la arteria arqueada que nutre el dorso del pie. La arteria subclavia nutre la parte del cerebro, la raquial y cubitral nutren el antebrazo y el arco palmar profundo permite la obtención de arcos arteriales en forma completa.
es la contracción y relajación miocardia. La sístole auricular, las aurículas se contraen y proyectan la sangre hacia los ventrículos. Una vez que la sangre ha sido expulsada de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares entre las aurículas y los ventrículos se cierran. Esto evita el flujo de la sangre hacia las aurículas. El cierre de esta válvula produce el sonido que conocemos como latido. La sístole ventricular implica la contracción de los ventrículos expulsando la sangre hacia el sistema circulatorio. Ya que la sangre es expulsada, las dos válvulas sigmoideas, la válvula pulmonar derecha y la válvula aórtica en la izquierda, se cierran. Y por último, la diástole es la relajación de todas las partes del corazón para permitir la llegada de nueva sangre. Por último, la expulsión rítmica de la sangre provoca el pulso que se puede palpar en las arterias, como la arteria radial, arteria carótica, arteria femoral, entre otras. La secuencia sístole-diástole se realiza con un ritmo cardíaco y la frecuencia normal es de 70 latidos por minuto. Depende de cada organismo porque, por ejemplo, si estás haciendo ejercicio, aumenta. Y cuando aumenta demasiado es taquicardia y cuando disminuye es bradicardia. El primer ruido que se escuche en el sístole se debe al cierre de las válvulas auriculoventricular y el segundo ruido que se oye al principio de la diástole y se debe al cierre de las válvulas sigmoideas. Este ciclo cardíaco se estudia por la auscultación, ecocardiografías y electrocardiogramas. La circulación menor comienza en el ventrículo derecho, al que llega la sangre desoxigenada recogida de todo el cuerpo por las venas cava superior e inferior, transportada hasta la aurícula derecha, llegando al ventrículo derecho después de atravesar la válvula tricúspide. Desde el ventrículo derecho, la sangre sale por la arteria pulmonar y sus ramas. Es transportada a los pulmones. Ambas arterias se dividen hasta el lugar de los capilares y el intercambio de gases se produce a nivel alveolo capilar. Desde los capilares se forman vénulas y venas que reducen en 2 venas pulmonares por cada pulmón. Llevan la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. La circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo, al que llega la sangre recogida por la aurícula izquierda procedente de los pulmones. Desde el ventrículo izquierdo la sangre sale por la arteria aorta que se dirige hacia la aorta ascendente para describir una curva que es la aorta descendente. A esto se le llama arco o callado de la aorta. Después pasando por detrás desde el corazón en un cambio hacia el abdomen y la aorta atraviesa el diafragma penetrando el abdomen.